En el podcast de hoy vamos a estar con Joshua Ibars, el CEO de la tienda del apicultor. Vais a ver lo que factura este negocio, vais a ver cómo ha escalado. La verdad es que es un caso sorprendente que a mí me encanta, sobre todo porque también está muy relacionado con el tema de la alimentación, con el tema de la apicultura, que está muy relacionado también con el tema del turrón. Y vais a ver cifras, vais a ver las estrategias que a ellos les funcionan a la hora de captar tráfico, vais a ver si están trabajando en marketplaces o no, y porque hay unas, vamos, no lo quiero contar, pero hay una estrategia muy chula que está utilizando en Amazon y no precisamente cargando todos sus productos en Amazon para venderlos. Quedaos a escuchar el podcast porque seguro que os va a encantar. Bien, buenas tardes. Estamos ya en directo y bueno, hoy tenemos a Joshua, que la verdad es una de esas personas que yo también tenía muchísimas ganas de entrevistar o de que nos contara sus secretos y, en fin, cómo lleva el mundo del e-commerce, porque vamos, conforme podéis ver, es un chico joven que ha montado una empresa curiosa que de alguna manera llama la atención y todo basado en e-commerce. Ha pasado por varias fases y hoy en día es un e-commerce de referencia. Además, vende alimentación, pero no solo alimentación, sino que también hace algo parecido a lo que hago yo en turrones y dulces, ¿no? Buscar el usuario profesional e incluso venderles herramientas o, bueno, en fin, productos envasados, etcétera, a ese tipo de público, ¿no? Es un nicho, porque yo conocía realmente, pues bueno, bastantes tiendas de miel, por ejemplo. De hecho, tuvimos un año un proyecto, creo que se llamaba Mieles Honey, nada, de un alumno que montó un e-commerce de miel, pero él, bueno, pues como conforme podéis ver, es una tienda de apicultura y que tiene muchos datos interesantes. Lo hemos estado hablando ahora off the record, pero bueno, en la parte de internacionalización es muy interesante. O sea, yo no sé el porcentaje de ventas que tiene en España y a nivel internacional, ahora nos lo comentará. En fin, bueno, está Joshua aquí para contarnos pues todo lo que él quiera contarnos, desde facturación, pedidos, cómo ha escalado el negocio, cómo empezó, en fin, por qué una tienda de apicultura, si tiene algo que ver con su familia, en fin, cómo se le ocurre a un chico tan joven montar un e-commerce de apicultura. Y fijaos, con un dominio de los que utilizábamos antes, ¿no? O sea, olvídate de, él es como yo, de coger las palabras clave que interesan y mételos en tu marca, ¿no? Porque esto incluso a veces es difícil de registrar la marca, porque vas a registrarla y te dicen, eso no es una marca, eso es un genérico. A mí me ha pasado, ¿eh? O sea, tú vas ahí a la oficina de marcas y patentes y me dicen, no la puedes registrar. Y yo, ¿cómo que no? Es la tienda del apicultor.com. No puedes, es algo muy genérico. Si quieres hablamos también un poquito de todo esto y bueno, también por otra parte saludar a los alumnos que tenemos y bueno, también hemos invitado a otros alumnos y también arranca el curso de e-commerce para CEOs. La intención de este curso es sobre todo aprender de personas como yo, ¿no? Que no empiezan en el mundo del e-commerce, sino que ya tienen cierto bagaje y aprender de ellos, porque de alguna manera nos van a explicar herramientas que están utilizando, cómo escalan, herramientas de marketing automation, cómo hacen el SEO, cómo trabajan las redes sociales, cuáles son los principales canales de captación, si han pivotado o no, en fin, todo lo que de alguna manera nos preocupa a los que tenemos e-commerce. Cómo gestionas el tema de los costes. Creo que también Joshua tiene, a ver, al fin y al cabo yo creo que todos los sectores de alguna manera tienen cierta estacionalidad, ¿no? Unos más y otros menos, pero también hablábamos antes que el mundo de la apicultura, ahora ellos tienen el bajón y yo, por el contrario, tengo el subidón, ¿no? Porque venimos de cara a la Navidad, pero ellos, incluso cuando tienes poco trabajo, estábamos hablando de que no paras. O sea, hoy en día, entre que preparas la web, entre que buscas producto nuevo, entre que haces logística inversa, buscas mejoras, en fin, estamos sin parar. Es decir, esto de la estacionalidad es algo, pues no sé, que hoy en día yo creo que si tienes un e-commerce es bastante difícil de gestionar. Ahora yo os comento un poco mi caso particular, ¿no? Porque yo tengo familia que tienen heladerías. Es decir, aquí en Gijón hay muchas heladerías, muchas familias que, bueno, que se van en Semana Santa, normalmente para San José,
se van de Gijón y se van a cualquier pueblo de España, han hecho vida allí y cuando llega octubre, antes era septiembre, pero cada vez se alarga más, llega octubre, cierran y se vienen aquí a hacer la vida. O sea, eso sí que es totalmente estacional. Pero ya digo, incluso el turrón que es estacional, al final pues siempre piensas en vender todo el año y en fin. Es algo de lo que vamos a hablar durante toda esta sesión. Al resto de alumnos, pues bueno, comentaros que si queréis podéis levantar la mano. Algunos no conocéis la plataforma de momento, pero bueno, podéis utilizar el chat, preguntarnos y si en alguna ocasión también queréis que cambiemos el formato de la clase en la cual salgamos, pues bueno, yo como moderador y Joshua como en la pantalla principal, lo podemos hacer, pero en fin, lo que hacemos es tener la web para que de alguna manera Joshua también nos explique, en fin, pues todo lo que tiene la web, incluso las aplicaciones que está utilizando, ¿vale? Que nos las va a poner tanto en el frontend como en el backend. También, antes de que se me olvide, supongo que os pasará a algunos de vosotros, también estábamos hablando de, antes un poco de récord, del tema de delegar en una agencia, ¿vale? Es decir, nosotros llega un momento en que nos planteamos si hacer todo el desarrollo, todos los cambios a nivel in-company o si por el contrario, como hace casi todo el mundo, pues al final lo delegas en agencias, ¿no? Cómo se trabaja eso, que normalmente es por bolsa de horas y, en fin, que incluso pudiendo hacer las cosas a nivel interno, normalmente se delega en agencias, ¿vale? Pero bueno, en fin, esto es el resumen de todo. Yo ahora, si queréis, os dejo con Joshua o, en fin, Joshua, contanos un poquito lo que estábamos hablando. Si te quieres presentar y comentarnos un poco en qué consiste la web y cuál ha sido tu bagaje hasta el día de hoy, pues bueno, todo tuyo. Sí, bueno, me presento. Yo, como ha dicho Fabi, me llamo Joshua y empecé en esto. Yo soy ingeniero informático de estudios y luego, bueno, no soy apicultor ni mi familia viene de la apicultura, que igual sería lo más típico o lo primero que podemos pensar en este caso. Yo emprendí con la tienda del apicultor por necesidad. Sí que tenía algo de formación de e-commerce, estamos hablando de hace 13 años y yo tenía 21 años en aquel entonces. Y bueno, el e-commerce estaba establecido, pero es verdad que bueno, no con el impacto que tiene o la penetración que tiene a día de hoy, ¿no? El recorrido de esos 13 años ha sido muy bestia. Entonces, hace 13 años empecé pues por una situación familiar. Mi padre tenía una pequeñita empresa, era autónomo, y él con sus dos hermanos pues tenían una empresa de corte de tablero. Tenía una máquina de corte de tablero y le vendían a los carpinteros y al sector construcción. Y esto quebró, esta empresa se fue a pique y bueno, pues todos los clientes le dejaron de ver, etcétera. Bueno, una situación muy dramática, ¿no? De quiebra. Y entonces el único cliente que le quedó fue el que no estaba en la construcción, que era un fabricante de colmenas y le compraba la madera para hacer colmenas. Entonces mi padre, para poder reinventarse, pues este fabricante de colmenas le enseñó cómo hacer las colmenas, ¿no? Con ese material y empezó por ahí. Entonces yo, Qué bueno. ese afán de querer echar una mano en casa viendo el drama, ¿no? Pues dije, ¿por qué no hago un e-commerce para poder empezar a generar ventas, ¿no? En el producto este que se iba a hacer y al final era la única vía de escape que podía tener, en este caso, mi familia. Entonces, bueno, aprovechando que estaba acabando la carrera y que había hecho algo de formación de e-commerce, pues empecé con la tienda del apicultor y pensé que podía tener sentido no solo tener ese producto, sino tener más para hacer venta cruzada. Al final, cuando hice el análisis, vi que era un cliente, vi que tenía los ingredientes perfectos para hacer el e-commerce. ¿Por qué? Porque vi que era un cliente muy recurrente. Al final, daros cuenta de que nosotros lo que vendemos en la tienda del apicultor es lo que necesita el apicultor para cuidar a sus abejas y cosechar esa miel. Es decir, desde el traje, la colmena, la maquinaria para procesar, los envases, o sea, un 360 de todo lo que necesita. Entonces, le cubrimos las necesidades de compra de todo el año. O sea, tener un cliente muy recurrente, además de ticket medio alto, sobre todo al principio y luego también al mantenimiento, y que está muy atomizado. Entonces, hacer concentración o tiendas físicas no tenía mucho sentido, por lo tanto, lo online era perfecto. La única barrera podías pensar que a lo mejor es un tipo de cliente o un perfil menos digitalizado. Sí, era el único pero por el resto tenía todos los ingredientes
para ser un buen e-commerce. Y así empecé a buscarme la vida, a aprender, a buscar proveedores y en ese caso a montar y a tener las primeras ventas, ¿no? Y desde ahí hasta ahora, ¿no? Que, bueno, han habido muchos cambios y mucho recorrido, pero eso fueron los inicios y un poco mi presentación. Muy bien, muy curioso el tema. Y bueno, así también, para empezar, ¿hiciste tú la plataforma o sea, tienes perfil informático, ¿no? ¿Hiciste tú la web? Pues supongo que era un PrestaShop. O bueno, en Sí, aquella época, sí, bueno, 13 años, ¿no? en esa época era PrestaShop Magento y básicamente Magento, bueno, Shopify todavía no No, se oía, no. creo que en 2015 empezó ya como a irse un poco de fondo, pero sí, en 2013 que fue cuando empecé era uno o lo otro y Magento era muy pro y tenía una curva de aprendizaje bastante alta y como la quería empezar yo, al final empezaba sin presupuesto, entonces la manera más viable de poder arrancar en aquella época era Presta y entonces arrancamos con... Por cierto, como bien sabéis, en Ecomasters nos dedicamos a la formación en comercio electrónico, marketplaces e inteligencia artificial. Acabamos de lanzar una plataforma que es cursos.ecommaster.es, donde tenéis acceso a todo tipo de cursos, desde inteligencia artificial aplicada al e-commerce, marketplaces, captación y generación de leads, WordPress con WooCommerce, PrestaShop, Shopify, marketplaces con Amazon, automatizaciones en e-commerce, CRM y un largo etcétera. Así que si estáis interesados, no lo dudéis y entrad en cursos.ecommaster.es. Ecommaster, como bien sabéis, con 2 M's. Perdón, es que se ha cortado un poquito. Sí, que arrancasteis con Presta, ¿no? Y así también como curiosidad, los principales canales de captación, ¿cuáles fueron en ese momento y cuáles son ahora? Es decir, yo entiendo que debiste de hacer una estrategia de contenidos importante para llegar a ese público, ¿no? Porque al fin y al cabo, como has dicho tú, está bastante atomizado o es de nicho tu público. Y entiendo yo que en la época 2013 por ahí también estaba muy de moda todo el tema de los blogs y al fin y al cabo el SEO, crear contenido no en formato redes sociales o formato vídeo, sino más a nivel escrito. Fue algo así, es decir, ¿cómo empezaste a hacerte ver o a llegar a ese público tuyo que básicamente es el apicultor? Y ya entiendo yo que, claro, supongo que harías un análisis en su día de a dónde va ese apicultor a buscar el producto, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo muy particular y que en fin, claro, es como todo. Habría empresas especializadas, pero seguramente no venderían nada por Internet. ¿Cómo fue ese proceso inicial y también de búsqueda de proveedores, Joshua? Sí, pues bueno, precisamente si los canales de captación principales fueron el SEO y Google Ads, que en esa época, pues bueno, el clic, la verdad que el coste por clic daba gusto, ¿no? Porque no había tanta competencia y era muy económico. Pero principalmente se fundamentó en el SEO. En aquel entonces casi todo por blogs. Además, se daba la situación de que es un tipo un sector que normalmente ha pasado de padres a hijos, ¿no? La apicultura, siempre aquí en España siempre ha sido algo más profesional y más de campo. Luego en Europa es totalmente diferente. En Europa te das cuenta de que existe la apicultura urbana y la gente tiene colmenas en los balcones, en las azoteas, las empresas las tienen. ¿Por qué? Porque son un pulmón verde de las ciudades, porque polinizan, ¿no? El principal valor de la abeja no es la producción de miel, que es importante, ¿no? Pero lo principal es su polinizador, pues son el insecto que aproximadamente entre el 60-70% de la polinización lo hacen ellas, ¿no? Entonces, esto en 2013, como digo, empieza a haber un auge de gente que, como digo, anteriormente siempre ha sido algo que pasaba de padres a hijos, entonces era el padre el que le aportaba ese conocimiento de cómo hacer las cosas. Pero luego hay mucha gente que uno lo tiene como salida porque en 2000 paro y hay ayudas de la Unión Europea para dedicarte profesionalmente y muchos lo vieron como una salida profesional. Entonces había un auge de gente que empezaba, mucha gente que empezaba a dedicarse a esto desde cero. Y luego gente que estaba concienciada, ¿no? con la labor de la abeja y quería tenerlo como un hobby. Entonces estos dos perfiles yo intenté cogerlos o que fueran
Los míos, gracias a generar toda una serie de contenidos que la hay, porque la abeja al final y la apicultura son un mundo. Y entonces empezamos a generar contenidos vía blog, ficha de producto, y eso nos hizo pues que cogiéramos las principales keywords del sector en todos los niveles. Y bueno, luego, como digo, complementado con Google Ads, luego salió Facebook Ads al poco tiempo, y también aprovechamos al máximo esos CPCs tan bajos que habían y esas rentabilidades. Quizás ahora, digo, tendría que haber ido más fuerte, ¿no? Porque ves un poco el potencial que hubiera tenido y ahí te ibas limitando los presupuestos con clics de 1 céntimo, 2 céntimos y conversiones buenas. Pero sí, esa también es una de las principales diferencias, ¿no? De empezar hace 12, 13 años que ahora. Ahora es verdad que tienes un mayor target o más gente, ¿no? Potencial cliente, pero a un coste mucho mayor. Pero en aquel entonces la forma de empezar que arrancamos fue esa, que era la mayoritaria. Y ahí es cuando has mencionado lo del dominio. Yo creo que de 2010 a 2013 muchas empresas o pure players que empezaron en e-commerce, su marca era el dominio, porque era un dominio muy descriptivo y una marca muy descriptiva, porque era un factor muy, muy clave para posicionar, ¿no? Bueno, nos preguntaban en el chat la plataforma que tienes ahora y, bueno, ya lo hemos comentado, lo hemos comentado, ¿no? PrestaShop, ¿verdad? ¿Y tú tienes pensado cambiar de plataforma? Es decir, ¿nos podrías decir, bueno, los pros y los contras de la plataforma? Porque ahora se habla mucho de Shopify, se habla mucho en fin, de Magento incluso. Yo ahora seguramente yo tengo Magento 1.9 y estoy ya pensando ya en Magento 2, pero claro, a lo mejor pasas al 2 y te sacan la 3, ¿sabes? Y bueno, no sé, ¿tienes pensado cambiar o de momento te vas a quedar? A ver, nos lo hemos planteado muchas veces, ¿no? En estos años. Si empiezo por el tema económico, ¿no? El principal que compara siempre es Shopify. Shopify ahora mismo para nosotros tendríamos que ir a Shopify Plus, que son cerca de 2.500 euros al mes, Al mes. más Shopify Payments, que es entre un 1 y un 2% de comisión de venta, ¿no? Claro, a nivel económico, bueno, por el fijo, entre desarrollo y servidores, pues más o menos me estoy gastando eso actualmente. Pero luego la parte de payment sí que se nota, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en tarjetas tenemos una comisión del 0,25. El 0,25 pasar al 2% en una facturación cercana a los 8 millones de euros, pues es un dinero muy importante, que realmente luego lo piensas y dices, bueno, ¿qué me va a aportar de más Shopify? Porque centran en el principal argumento más conversión. Más conversión no lo tengo tampoco tan claro que note mucho por el cambio de plataforma, más conversión por el checkout o por cualquier otro motivo. Es verdad que es más sencillo, bueno, luego tienes menos dolores de cabeza en muchos sentidos, como pueden ser migraciones, etcétera. Y sí, tiene sus ventajas. A mí lo que menos me gusta de Presta, pues es que lo veo un poco más estancado estos años. Ves la velocidad a la que avanza Shopify con mejoras, con integraciones, la API, etcétera. Y eso lo echas en falta en Presta, pero a día de hoy ni por argumentos ni tampoco por números, como hemos visto, me saldría a cuenta cambiar de plataforma, además del dolor que supondría, porque lo tenemos integrado con los RPs, con mil Claro. implantaciones que te frenan también. Claro, bueno, has adelantado una cifra que quería dejar un poco para más adelante, pero bueno, te iba a preguntar por facturación y, bueno, por número de pedidos y todo esto y bueno, ya nos lo has dicho, 8 millones de euros, lo cual es una cifra nada desdeñable. ¿Cuántos trabajadores sois? Nosotros, bueno, plantilla fija somos 23 trabajadores. Luego, pues en campaña, en los picos, solemos contratar TTT, temporales.
Pero fijo, pues entre almacén y oficina estamos en una plantilla de 23. 23, qué barbaridad, está muy bien. Yo recuerdo, o sea, tengo en mente algún artículo que salió en prensa o tal, que erais 5, estabais en una nave y erais 5, y ahora 23, pues la verdad es que está muy bien. Sí, Y, crecimos, bueno, a raíz del COVID y tal, y bueno, y un par de palancas de crecimiento, sobre todo la internacionalización, pues hemos ido creciendo, tanto en espacio, cambiamos de nave también, en equipo, en facturación, y bueno, ahí seguimos. y entonces, a ver, para hacernos una idea, ¿qué porcentaje es de España y qué porcentaje es internacional? Porque comentabas, si quieres, vamos, bueno, voy a intentar poner la web. Comentabas, un momentito. Vale, sí, comentabas que la tenías en varios idiomas, ¿verdad? Sí, la tenemos en 5 idiomas aparte del español, ¿no? Uh-huh. Nuestro principal país es Francia, que es donde estamos destinando más recursos. Al final tampoco puedes, o una empresa como la nuestra, que no tenemos fondos ilimitados y tenemos que ir a estrategias sostenibles, ¿no? Y que realmente tengan un ROI positivo, pues Francia y Portugal son los que nos están presentando esos números, ¿no? Y los que estamos haciendo, pues digamos, replicando esa misma estrategia que estamos haciendo en España, la estamos poniendo en Francia. Ahora, en Alemania e Italia diariamente entran pedidos, pero no estamos activamente haciendo campañas con Meta, con Google, estrategia de contenidos. Estos países no. Se ha hecho la traducción, se ha hecho un esfuerzo en ese sentido y se tiene presente y es una vía abierta de cara a crecimiento a futuro, pero ahora, mientras podamos apretar en España, Francia y Portugal, pues de momento intentar coger el máximo pastel ahí antes de dar el salto. Muy bien. Y, en fin, ¿cómo has hecho el paso ese de ir incorporando gente a la empresa, ¿no? Porque lo tuyo es un crecimiento en poco tiempo bastante elevado, ¿no? De pasar, bueno, no sé las cifras, ¿no? Pero facturar a día de hoy, bueno, que son 11 años, entiendo yo, pero de pasar a facturar 8 millones de euros, ¿cuáles han sido los principales problemas que has tenido tú para, en fin, para escalar el negocio? A nivel de, no sé, de personal, a nivel de almacén, a nivel de herramientas, o sea, ¿cómo has profesionalizado el almacén? ¿Cómo has profesionalizado los pedidos? E incluso el equipo de marketing, el equipo de ventas. ¿Cuáles han sido los retos más interesantes a los cuales te has tenido que hacer frente? Sí, a ver, si separamos o simplificamos el e-commerce en marketing y logística, para mí, entendiendo marketing como toda la gestión de ventas, etcétera, ha ido mucho más rápido el marketing que la logística. Es decir, donde me parece más complicado es en el plano logístico, o donde me ha limitado más el crecimiento o más he sufrido, siempre ha estado en el plano logístico. ¿Por qué? Porque al final, cuando te encargas tú el 100% de la logística con tu propio stock y necesitas crecer en referencias, porque aumentas el catálogo, porque te dedicas a más países, porque tienes que aumentar las cantidades que tienes en stock, porque tienes más rotación, porque incorporas proveedores internacionales que tardan 3 meses, 2 meses en servirte. Eso implica tener que haber más espacio y más maquinaria y más personal. Y claro, esto es limitado y no es darle a un botón, ¿no? En el caso de la web o un servidor, si se te ha quedado pequeño, migrarte a uno más grande, pues bueno, en una semana se puede hacer. O un cambio de plataforma en X, un cambio de nave implica muchas cosas. Implica un traslado, implica una deuda importante si haces una compra, implica tantísimas cosas que al final esto es lo que más te trastorna. Y es lo que tienes que tener en cuenta. Y así ha sido nuestro caso, ¿no? Nosotros hemos hecho ya 4 traslados de espacio, empezando desde un pequeño espacio que teníamos al principio con apenas 100 metros cuadrados, una nave de 500, luego 1000, ahora casi 5000 metros cuadrados, que también ahora se está quedando pequeña. Y ahora, pues eso, si quiero seguir creciendo, es otro dolor de cabeza, porque ahora ¿qué hago? Si acabo de hipotecar, ¿no?, en la compra de esta nave. Entonces, a mí me parece siempre la palanca, porque bueno,
Luego tienes que crecer, ¿no? Porque ahora dices, vale, se te ha llenado esta última nave, estamos ahora con necesidad de ampliar, pero claro, si amplío es para doblar capacidad y si doblo capacidad, ¿quién me asegura a mí? Ya no de que mantenga estos números, sino de que siga este ritmo de crecimiento. Sí, a eso te iba a preguntar, o sea, ¿has pensado o te has planteado no crecer? Porque yo también es algo que me planteo muchas veces, porque al final crecer más no implica ni mejorar tu vida, ni muchas veces mejorar tu empresa. Significa hipotecarte o en fin, ya sabes que aquí una penalización de Google o algún, todos los que vivimos del mundo online vivimos siempre un poco aterrorizados por eso, porque al final dependes de otros. No es como estar no sé, como tener un local en el centro de la mayor ciudad de España, que eso siempre lo vas a tener y sabes que siempre va a haber público. Aquí dependes en fin, de factores que muchas veces son empresas que pueden dejar de suministrarte, en este caso, el tráfico. No Sí. sé, ¿no has pensado tú que llegue un momento en que no valga la pena crecer? O Sí, tener totalmente. o Totalmente. quedarte ahí porque, en fin, Yo cuanto más creo. creces, más dolores de cabeza, ¿no? Y si quieres también, yo lo que estoy pensando, y ahora también podemos entrar en ese tema, claro, eh, la empresa está en un pueblo, ¿no? Está en Gandía o en Piles, ¿no? O sea que al Mira, final, en Gandía, pues encontrar gente especializada en esto es difícil. Es decir, encontrar profesionales del e-commerce en fin, en Gandía, o sea, está relativamente cerca de Valencia o de Alicante, ¿no? Pero vamos, encontrar profesionales de e-commerce o de marketing o de apicultura o de tal, yo lo considero como un reto bastante a tener en cuenta porque evidentemente tendrás que formarlos. En logística y almacén yo creo que es más general, ¿no? Pero en explicarle a alguien que está trabajando o que está facturando 8 millones de euros vendiendo material de apicultura siendo una empresa joven, porque la empresa, que sois una SL, ¿tienes socios es una o SLU, empezás? estoy yo de socio único. O sea, pues imagínate, o sea, es que es alucinante. Sin socios, con capital propio, crecer hasta facturar 8 millones de euros, endeudarte, comprar naves, todo eso, ¿cómo se gestiona? Y encontrar el personal, porque al final es lo que digo, una persona que normalmente este tipo de proyectos suelen haber 2 socios, 3 socios y uno tiene la parte más técnica, otro la parte más financiera, por decirlo de alguna manera, pero tú lo has tenido que aglutinar todo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta cuál sería. Bueno, los demás podéis preguntar, ¿eh? Estáis ahí calladitos, pero bueno, si queréis levantar la mano y preguntar o que os activemos el micro, no hay ningún problema. Yo le pregunto lo que me resulta curioso, ¿no? Y lo que te comentaba. ¿Has pensado en algún momento que no vale la pena tanto crecer? Ahora tú me has comentado que vas a estar de camino entre Alicante y Gandía, es decir, vas a teletrabajar. Supongo que tendrás también muchas cosas delegadas, que es algo bastante difícil también cuando tienes una empresa y además de este calibre, delegar tantos aspectos, tanto logísticos, de marketing, de ventas, todo, y además a distancia, no sé, cuéntanos un poquito sobre esa parte. Sí, esa reflexión que has planteado yo creo que es clave, ¿no? Y muchas veces te lo tienes que preguntar y vale la pena. Lo que pasa es que ahí hay una dicotomía que, bueno, es que a lo mejor no crecer puede implicar retroceder mucho y que luego ese espacio, en este caso nosotros no teníamos otra alternativa porque sí que vimos que otros competidores, pues o bien por jubilación, que no había relevo, o porque habían pasado por un mal momento, cerraban, ¿no? Entonces, digamos que había un hueco claro. Y ese hueco claro lo tiene que llenar alguien. Y el temor era que si yo digo antes de hipotecarme en esta nave, cuando estábamos en la otra, ¿no? Que sería un poco menos de la mitad de facturación actual, si hubiera dicho, vale, hasta aquí, porque podría haberlo dicho, porque realmente me daba para vivir bien, tenía una vida relativamente cómoda porque no tenía la carga de trabajo que tenía ahora y la reflexión que hacías tú es correcta. Y dices, voy a intentar este proyecto más ambicioso y va a ser positivo porque a lo mejor no lo es. Pues solo puedes contestar si ha sido correcto o no, yo creo que a toro pasado, ¿no? Porque si no hubiera hecho esto y hubiera ido peor, la decisión correcta hubiera sido crecer y en cambio si creces y luego no te va bien, pues la decisión correcta hubiera sido no crecer, ¿no? Entonces siempre estás
entre estas, porque a veces, o sea, el pensar que me puedo quedar así y me voy a quedar así de por vida, a veces eso no es posible, porque llega otro y por ese inmovilismo te supera. Entonces, es difícil, es difícil. Ahora mismo, pues no lo tengo tan claro como lo tenía cuando me hice esta reflexión antes de coger esta nave, ¿no? Ahora sí que estoy otra vez en esa duda, y esta vez sí que tengo más serias dudas de si vale la pena volver a meterse en más deuda ahora que estamos empezando ya a ver un poco de color. Claro, porque es que, en fin, cuando eres emprendedor, te das cuenta de que la deuda, bueno, en fin, a nadie le gusta vivir con deuda, pero la deuda es buena, ¿no? Al final, toda la gente que de alguna manera trabaja en la economía personal o empresarial sabe que endeudarse no es malo. Lo que pasa es que, bueno, a todo el mundo le gusta, pues eso, crecer, aunque ya digo, yo tengo ya mis dudas muchas veces, sobre todo cuando tienes familia y tal, y tienes cada vez menos tiempo de estar con los nenes, llega un momento en que dices, o sea, ¿hasta qué punto quiero enfrascarme yo solo? Porque al final, en tu caso, eres una SLU y sabes que o bien o vendes o buscas un socio o bien vas a estar siempre pendiente de cualquier detalle. Yo no sé si tú serás de los que recibe los pedidos en el móvil. Supongo que ya irás delegando cosas, ¿no? Pero yo todos los pedidos que recibo los miro y, bueno, sí que tengo el personal formado, ¿no? Pero intento que no haya fallos, porque ya hemos visto también antes of the record que uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el mundo de e-commerce son los costes que no se ven, la logística inversa, las devoluciones, el atender cualquier incidencia, en fin, que todo eso resulta como un poco complicado y los grandes cuellos de botella que al final se llevan el margen, porque tú puedes estar vendiendo con un buen margen, pero en el momento que alguien te devuelve algo o que, en fin, te lo comentaba antes, o sea, tengo ahora, fíjate, una incidencia de una persona que ha comprado 5 obleas, ¿vale? Obleas de estas, pues bueno, para hacer pasteles y tal, que me dice, he recibido una oblea blanca de 5 o de no sé cuántas, o sea, además es un pedido de, yo qué sé, de 8 euros. Y no sabes el posaco que está dando porque le ha salido blanca. Dice que el blanco no es un color. Y dije, bueno, sí, el blanco es un color. Quiero decir, no, es que aquí ponía amarilla en la foto. Y digo, madre mía, tienes que estar perdiendo el tiempo esto o gente de tu equipo cuando realmente tú cuando vas a un comercio, pues compras lo que ves con los ojos, ¿no? Y después no dices, no, es que no, esto no es lo que esperaba, es que tal. Y bueno, el otro día también, no sé si te habrá pasado a ti, recibí un aviso de comercio. Se ve que están inspeccionando, al menos es campaña nacional de consumo, pero en este caso era de la Comunidad Valenciana. Hicieron una auditoría en la web para revisar, o sea, tú imagínate, que es que, digo, esto lo contaré algún día o no lo quiero contar por escrito ni nada, los correos, porque, joder, es que te pueden dar palos por todos lados, pero Sí. una de en las auditorías me decían, mira, es que si pones en el buscador queja o reclamación, no te sale la web de cómo poner una reclamación. Y dices, macho, tío, le voy a explicar a esta señora o este señor que el buscador es un buscador de productos. O sea, le voy a tener que explicar lo que es DoFinder. O sea, tú buscas en Amazon queja y revolución en el buscador y reclamación, perdón, en el buscador y verás cómo no te sale eso. Pues estaba como punto negativo. O sea, y esas cosas que, bueno, tú ya tienes gente, nosotros cada vez somos menos y nos pilla en campaña, ¿no? Y decimos, ostras, esto te cae como una losa encima y lo tienes que solventar, porque al final es desalimentación y al fin y al cabo los márgenes, pues todo se van por ahí. Ya digo yo, mi intención ahora, sobre todo a nivel personal, es ya no vender más, sino vender con margen. Porque llega un momento en que, claro, yo también fabrico, ¿no? Y también vendo de otros. Y a veces te das cuenta de que estás dando un servicio como el comercio tradicional. O sea, muchas veces los comercios tradicionales de tu barrio, de tu pueblo, de donde sea, hacen una labor que la gente no entiende, ¿no? Y ellos están ahí, pues bueno, de 9 a 2 o de 9 a 1, de 4 a 8, trabajando para dar un servicio y muchas veces a sus clientes no les genera un gran beneficio pedirle o traerles de un proveedor, yo que sé, 1 kilo de harina, pero lo hacen, ¿no? Y yo muchas veces tengo la sensación, sobre todo, pues porque con anterioridad, pues la gente buscaba, en mi caso, turrón, no lo encontraba y tú les dabas ese servicio. Pero llega un momento en que dices, ostras, es necesario, tú ves los números y dices, sí, vale, he vendido no sé cuántos pedidos,
los he mandado, ahora estamos mandando uno a la embajada de Eslovenia, ¿vale? O sea, y dice, joder, sí, eso me encanta, si realmente nosotros salimos, o sea, nuestra razón de ser era esa, que gente que quiere buscar turrón, o sea, lo haces y lo ha hecho tu madre, ¿sabes? Lo estás mandando a cualquier parte de Europa, ¿no? Pero al final dices, ostras, ¿hasta qué punto hay que ir a más, a más, a más, a más, a más? Cuando realmente muchas veces perdemos el control de lo que son los márgenes. Yo te quería preguntar también el porcentaje de recursos humanos que tú tienes en la empresa. ¿Cuántos de ellos están, por ejemplo, enfocados a logística? Si tiene, a nivel operativo, ¿no? Porque tú serás CEO, pero también serás CTO, serás COO y serás CEO y serás todo. ¿Cómo planteas tú, o sea, o cómo organizas, porque yo creo que esta es una parte que interesa mucho también a los alumnos, cómo has organizado tú la empresa, ¿no? Es decir, supongo que tendrás un departamento de logística, supongo que tendrás un departamento comercial, pero ese departamento comercial, ¿qué hace? Responde WhatsApp, manda presupuestos, porque también haces B2B. Entiendo que recibirás pedidos que a lo mejor no piden online, sino que al final le haces una proforma, ¿no? Porque te piden más cantidad, en fin. ¿Cómo has Sí. organizado tú la empresa? ¿O tienes una persona enfocada solo a la logística inversa de incidencias? ¿Cómo lo gestionas tú esto? Bueno, te comento un poco cómo se ha ido estructurando. Principalmente, sí, en logística entendiendo toda la parte de almacén, pues cuenta con todo el personal de picking y packing, ¿no? Que es al final el más mayoritario. Luego hay un responsable de almacén que, digamos, se encarga de coordinarlos a todos, gestionar prioridades de pedidos y demás, pero luego hay un responsable que se encarga de los aprovisionamientos y también apoya al responsable del almacén en toda la parte logística, pero más de administración, más de la parte del SGA y demás. Digamos que el responsable está más en almacén físico, más que en ordenador. Entonces, a nivel logístico lo coordinamos así. Y luego tenemos 4 personas de atención al cliente que simplemente se encargan de gestionar incidencias. Bueno, hablan también francés y los idiomas en los activo. Entonces, ellos mismos son los que se encargan de hacer todo este tipo de gestión también de devoluciones, pedidos telefónicos, etcétera. Luego la parte de B2B hemos empezado ahora con un equipo comercial como el que se ha visto toda la vida en cualquier empresa, Sí. de hacer llamadas frías, y ese es ahí un poco el punto más débil de la empresa, porque al inicio se pensó mucho en e-commerce como tal, los CMRs tipo Connective y demás están muy pensados para hacer workflows automáticos de cliente de, entre comillas, poco valor, pero mucho volumen. Entonces, yo lo que quería era esto, no meterlo todo en el mismo saco, sino saca las empresas o los profesionales, sácalos de ahí, canalízanos el otro CRM, un CRM más B2B, porque ahí sí que hay un potencial de crecimiento en facturación importante. Lo otro que vaya en automático. Pues ahora también estamos en esa fase, ¿no? Y eso, pues vamos a montar un equipo comercial, donde va a haber un director comercial, una o dos personas que se dediquen a hacer visitas, llamadas, etcétera, para poder canalizar eso. Luego también tenemos el departamento de contabilidad y administración, donde ahora, bueno, pues desde hace más de un año que superamos los 6 millones, entonces ya vamos al SIP. Tenemos que enviar a Hacienda cada 4 días como máximo todas las facturas de compra y de venta, pero claro, aquí los e-commerce tenemos un problema, y es que resulta que cuando subes la factura y el DNI no está bien puesto, Hacienda dice, error, debe usted poner un DNI correcto. Claro, cuando el registro de las direcciones de facturación o de cliente lo hace el cliente por la web, pues tú no le puedes comprobar que ese cliente, primera que ponga el DNI que corresponde a él, hay gente que no lo quiere poner, etcétera. Entonces, eso complica mucho las cosas y da mucho trabajo. Además, vendiendo en 13 países como vendemos, desde que pusieron el modelo 369, que tenemos que facturar con el IVA, con el tipo de IVA de destino, pues imaginaros, manejamos como 22 tipos impositivos diferentes, que luego tenemos que canalizarlos en un modelo país por país.
Entonces, claro, a nivel de contabilidad también necesitamos un equipo bastante grande solo para cumplir por la casuística, ¿no? del e-commerce, de tanto cliente y tanto país y tanto tipo de producto. Luego, además, también yo estoy haciendo una labor de exportación a Latinoamérica, estamos trabajando mucho con Cuba, trabajamos ahí, equipamos a todos los apicultores del país y abriremos también más países en Latinoamérica. Voy 2-3 veces al año y bueno, también es otra línea. Entonces, esa diversificación a mí me interesa para, como tú decías, siempre estás expuesto a que tengas una penalización, a que te pueda pasar algo en el e-commerce, no tiene por qué pasar, pero en el análisis de riesgos que hace uno interno, pues dices, mejor si tienes un poco diversificado los canales, ¿no? Y no todo depende del online, sino que pueda tener más reforzado la parte del B2B, como hemos dicho antes, o la parte de exportación. Entonces, un poco el equipo, por resumir, se divide así. Eso es grande. Yo, bueno, pues coordinando un poco todo y haciendo lo que haga falta también. Eso no ha cambiado desde el día 1. Sí, no, la verdad es que es increíble, de verdad, es de admirar. Yo no sé si los alumnos tienen algo que decir, que veo que, bueno, hay gente que está preguntando en el chat, pero bueno, preguntad, si tenéis alguna duda, porque algunos de vosotros sois también gerentes, en fin, esa es un poco la idea. A ver, el chat. He visto que estaba escribiendo alguien. Si quieres, mientras, Joshua, ¿qué te iba a decir? Bueno, no sé si me lo has llegado a decir, porcentajes de España con respecto al extranjero. O sea, una de las grandes palancas ha sido internacionalizar, ¿verdad? O sea, si te hubieras quedado en España, pues no hubieras crecido. Nacional es un 40% ahora mismo. Nacional. Internacional. Internacional, o sea, 60-40. Sí. La tendencia, bueno, pues yo creo que poco a poco irá igualando y por el potencial que tiene, tenemos más potencial de crecimiento internacional que nacional. En nacional somos un player más maduro y en internacional no tanto. Y además tenemos más países por los que podemos ir haciendo intentonas otra vez de poder hacer captación. Pero sí, el peso internacional ahora mismo es bastante relevante y si hace 4 años no hubiéramos apostado por eso, pues tendríamos casi la mitad de volumen que tenemos ahora. Muy bien. ¿Y te compensa a nivel de proveedores? Es decir, tener más volumen te sirve, entiendo yo, también para negociar mejor los precios, ¿no? Y tanto a nivel internacional como en España, ¿no? Porque tendrás proveedores ahora ya de todo tipo. Tal cual. Esa parte que tú comentabas antes, ¿no? De que al final llega yo creo que al final como empresario vas combinando esas dos fases, ¿no? La fase de crecimiento y la fase de aumentar márgenes. Yo por lo menos a mí me va años, ¿no? Años que digo, bueno, pongo menos el foco en el margen, pero lo hago en el crecimiento y luego cuando consolido un poquito intento hacer margen y justamente la internacionalización lo que nos ha hecho precisamente es eso, que con economías de escala hemos permitido mejorar muchísimo los costes, hemos conseguido volúmenes que nos abren puertas a fabricantes, por ejemplo, sin ir más lejos en el tema de envases. Antes lo hacíamos directamente en vidrieras y ahora sí que porque tienes que asegurarles un volumen de 40 camiones al año. Entonces, claro, sin la parte internacional no hubiera sido eso posible. Entonces, al final te da una serie de ventajas competitivas que realmente si no das ese paso, pues no te lo da. Entonces es clave, porque realmente no solo estás generando más volumen, sino estás sacando más jugo al volumen que ya tenías anteriormente. Muy bien. Pues mira, vamos a atender algunas preguntas. No sé si las lees, pero bueno, te las comento yo. Santi pregunta, bueno, lo hemos tocado un poco antes, pero bueno, ahora en 2024, ¿cuál es el principal canal de captación, tráfico, visitas y conversión en este año? Es decir, ¿qué es lo que mejor te funciona o lo que más trabajáis? Sí, a ver, nosotros, como digo, siempre buscamos la rentabilidad, no mantenemos canales que no sean rentables, salvo que puntualmente nos interese hacer un lanzamiento de algo y demás, pero normalmente durante el año dejamos activo lo que nos funciona y lo que nos funciona tras probar casi de todo es el SEO, que lo tenemos trabajado desde el primer día y supone pues cerca de un 48% del tráfico.
Google Ads sigue siendo clave. Y luego retargeting de todo ese tráfico, de todo el tráfico que entra vía Criteo. Esas 3 fuentes de captación son las principales a día de hoy de cliente nuevo. Luego veo que también preguntaba alguien, la app es más de fidelización que de captación, ¿no? Pero de canales de captación a día de hoy esos son los 3. Meta Ads, pues sí que hacemos, como digo, puntualmente para lanzamientos y demás, pero no termina de funcionarnos tan bien como los otros 2. Y es lógico, porque al final no es lo mismo atacar a audiencias sí que a una keyword en concreta o ya directamente con el SEO. Entonces, bueno, pues puntualmente sí hacemos Meta Ads, las hacemos con retargeting vía Criteo, pero suele ser más retargeting que captación de nuevo cliente o de audiencias generales. ¿Nos puedes explicar un poco Criteo cómo funciona? Es decir, es una app para hacer remarketing y puedes utilizar varias redes, ¿no? Sí, exacto. Ah. Ellos llevan acuerdos con los principales medios y espacios web en general, y lo que hace es que cargan todo tu feed, es decir, todos tus productos, y en base a la navegación del usuario, pues luego le impacta en diferentes medios, ¿no? Y entre ellos, pues uno de esos medios, aparte de periódicos o blogs, etcétera, pues también el propio Instagram o el propio canal de Meta, ¿no? Entonces, esto nos funciona bien, ¿por qué? Porque esa audiencia a la que va a atacar es porque ya ha entrado, y nosotros el tráfico que entra sí que lo tenemos muy depurado, porque como estamos atacando solo a gente que busca keywords concretas vía SEO o vía Google Ads, estamos, digamos, en una fase del funnel ya muy baja, y entonces a esos clientes o a ese tráfico sí que nos interesa iterarlo y dedicarle recursos para hacerle retargeting, ¿no? Entonces, Pero no lo haces en el propio Facebook, en el propio Google Ads, ¿no haces retargeting ahí dentro? ¿También o no? Me funcionaba mejor, sí, al principio lo hacíamos con Google, pero luego con Criteo nos funcionó mejor que con Google Ads. Por lo menos los varios experimentos que hicimos, varias comparativas, nos funcionó mejor Criteo que Google Ads, pero también se puede hacer por Google Ads, como comentas, y luego en Meta, como directamente las campañas de captación por Meta suele ser para lanzamientos o con puntos de la temporada muy concretos que no buscamos rentabilidad, pues ese retargeting no nos sirve, porque suele ser, como digo, algo muy acotado. Y ya como lo hacemos vía el tráfico que hemos obtenido y estamos impactando en esos canales, pues para nosotros es suficiente. Genial, muy bien. Y bueno, comenta Luis que a partir de qué punto te interesó contratar atención al cliente para mercados internacionales. Buena pregunta. La primera persona que cogí en francés, realmente me la jugué un poco porque llamaban 2 a la semana y yo la contraté diciendo, bueno, no sé cuántas llamadas en francés vas a coger porque es una apuesta, pero bueno, si no, pues atiendes en español o en inglés. Y entonces esa sí que fue una apuesta, y la verdad que incidimos mucho para que en esas llamadas o en esa atención sí que intentara pues darle tan buen trato que pudiera ayudarnos un poco, aunque sea más lento, pero también con el boca a boca, etcétera, que pudiera ayudarnos a en ese canal y aprovechar ese recurso que ya lo teníamos interno. Luego también hay gente que lo externaliza. Para nosotros no tenía sentido porque nos llamaban mucho para preguntar dudas técnicas y demás, y siendo una tienda especialista o un e-commerce especialista, eso para mí sí que es una parte fundamental de aportar valor. Está claro que a lo mejor pues una opción también puede ser tener centralita y derivar todas las incidencias a un call center externo que hable idiomas y que te puede atender 24/7 cuando fuere, pero no lo hicimos así, lo internalizamos todo y atendemos tanto llamadas como tickets desde la plataforma. Muy bien. Y bueno, creo que Óscar está dándole un repaso a la web, por eso pongo esta interfaz. Y bueno, te comentaba el tema de la app. Sí que es cierto que, bueno, desde siempre
a todos los que tenemos e-commerce nos han ofrecido el tener una app móvil, pero claro, al final si no tienes recurrencia o no tienes clientes para fidelizar, pues muchas veces no tiene sentido, ¿no? Pero en tu caso, ¿te funciona? ¿Vale la pena tener la app? Sí, en mi caso sí, porque al final es un cliente muy recurrente. Pues puede hacer de media 6 pedidos al año o así. Entonces, Sí. claro, pues es cómodo. Además, bueno, tienes también la parte de las push notifications, ¿no? Que si las tiene, pues te sirve también para hacerle ahí un recordatorio como si fuera una campaña de mailing, pero directamente al teléfono. Y sí que es verdad que la conversión pues, Es mayor. duplica la convencional, ¿no? Es lógico. Pero nos sirve para eso, pero no es un canal de captación al uso o no es otro tipo de herramienta que se gasta para otra cosa que no sea esa. ¿Y cómo la tenéis hecha? Es decir, ¿es la típica app sencilla, nativa, que te la convierte directamente la web de Presta a aplicación móvil o es un desarrollo a medida y, en fin? Sí, empezamos así al final por probar, porque también era un poco escéptico con la app y bueno, empezamos con ResKit, que como decías, embebe lo que es la propia web y actúa como una interface del propio navegador y te simula una app, pero realmente estás en navegador interno. Pero bueno, para la función de push y la función de app te vale y te puede valer para testar. Y luego, en nuestro caso, por números no nos interesaba hacer un desarrollo propio. A medida. Para mí puede ser un buen punto de partida y luego ver si esos números avalan el hacer una inversión de desarrollo y mantenimiento de una app. Luego cambiamos de ResKit a Ecomap porque ya estábamos con la agencia Soy y al final es muy, muy parecido y a nosotros, bueno, pues como ya teníamos todos los servicios con ellos, pues pasamos a Con ellos. trabajar directamente con ellos. Sí, si quieres, bueno, ahora que has comentado el tema de la agencia, preguntarte, pues bueno, lo que hemos dicho al principio de la clase, ¿no? Si lo quieres comentar, más o menos, ¿cuál es el coste de contratar a una agencia? Lo digo porque, claro, hay emprendedores aquí, hay personas que tienen e-commerce, otros que no, otros alumnos que a lo mejor montan una agencia de e-commerce. Entonces, hablábamos de la posibilidad, tenéis 23 personas trabajando, de si no os habéis planteado, pues coger a un desarrollador o un programador y tenerlo en plantilla, que, bueno, muchas empresas de este estilo lo tienen. Creo que tú nos comentabas que no, que todo lo tienes delegado en una agencia y que, claro, una cosa es montar la web desde cero, ¿no? Al final, pues bueno, mucha gente, incluso los alumnos, lo hacen. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Pues bueno, normalmente les recomiendo que se monten un Shopify, porque al fin y al cabo ellos son los que, sobre todo para probar y tal, pues es que es la mejor opción si no son técnicos, ¿no? Pero Sí. un poco la pregunta o lo que me gustaría que lo comentaras a los alumnos es la experiencia y el fee que se paga y las tareas que tiene esa agencia de desarrollo e-commerce que os acompaña en todo este camino, ¿no? Porque al final, más o menos, tú estabas comparando los costes de tener un Shopify y de tener un PrestaShop y has dicho que básicamente serían los mismos, es decir, unos 2.000 o 3.000 euros al mes que van dedicados simplemente a lo que es la parte técnica y que podría ser perfectamente el salario de un programador. Creo que comentabas que trabajas por bolsas de horas, ¿no? O sea, una cosa es que te monten la web al principio y otra cosa que también he comentado yo muchas veces en las clases y es que, pues bueno, al final nosotros cuando vamos a contratar una agencia normalmente nos cobran por horas, ¿no? Es decir, tú pagas, yo qué sé, 40 horas a la semana, bueno, o al mes y ellos te lo van facturando. Y entiendo yo que también cuanto más horas tengas contratadas, pues la hora te sale más barata, ¿no? Creo que con Óscar precisamente, lo hemos comentado en alguna ocasión, un programador de Magento o si tienes una web en Magento, en lugar de PrestaShop, sabes que ese fee o ese precio por hora va a ser más de 40 o de 50 euros. Es decir, va a ser, no sé, puede rondar los 60, los 80 euros por hora, ¿vale? Y a veces son desarrollos que tienen que hacer desde cero, que no controlan y que tienen que hacer toda la investigación, con lo cual, vamos, es una parte muy interesante y muy a tener en cuenta bueno, en la hoja de resultados de tu e-commerce. Pues cuéntanos un poco tu experiencia, Joshua, cuáles son, bueno, pues las actividades que hacen ellos o cómo le pasas tú a ellos las funcionalidades nuevas que tiene la web, en fin, toda esa parte.
Sí, a ver, esa valoración, como te comentaba antes, OTRecord sí que la habíamos hecho, porque nosotros al final nuestro gasto en desarrollo viene a ser en torno a los 2.000, 2.500 mensuales, entonces al final básicamente es un salario, casi un salario bruto de un dev, quiero decir, o por lo menos tener una persona interna a nivel de horas, o sea, por poco más que le pagaras, pues ya te saldría. Lo que pasa que encontrar un perfil que te pudiera cubrir tanto front como back, me refiero pues a nivel de programación o a nivel de diseño, hacer cambios, etcétera, que te lo cogiera todo y que además estuviera actualizado, que te pudiera desarrollar módulos, pues yo no lo he encontrado, ¿no? Entonces, pues la opción más práctica para mí pues era ir a variable con una bolsa de horas con esta agencia que son bastante expertos en PrestaShop, pero bueno, como puede ser cualquier otra que podáis testar, a nosotros nos salía mejor. Y vamos planteándoles mejoras de todo tipo, por ejemplo, de SEO on page, hacer cambios a nivel de código según nuevas necesidades. Luego, por ejemplo, te comentaba, nosotros vendemos medicamentos, ¿no? El medicamento que lleva prescripción, pues no puede venderse online. Entonces, pues bueno, necesitamos una funcionalidad en la cual, espera, este no es justamente, esto es sanidad con receta, ¿vale? Pues por ejemplo aquí, por la advertencia legal es que tiene que salir un pop-up y luego resulta que no se puede vender online y tiene que haber un botón aquí que te derive. O por ejemplo en este solo se puede vender en la península ibérica, no lo puede comprar gente que está fuera, entonces tiene que hacer una validación a nivel geográfico. Pues todo este tipo de cosas o de mejoras que vamos haciendo, pues vía módulos las delegamos en desarrolladores externos. Y claro, en lo bueno de las agencias pues que tienen ese perfil multidisciplinar, tienen el diseñador, tienen el experto en front, el experto en back, etcétera, y tienen también más experiencia de otros casos de otros usuarios. Entonces, bueno, esa es un poco mi experiencia en cuanto a la parte de desarrollo que me preguntabas o cómo lo gestionamos nosotros. Y nos podrías comentar así, por curiosidad, no sé, peticiones o sea, tips de usabilidad o de conversión que tengáis, por ejemplo, en una ficha de producto o del SEO on page que comentábamos. O sea, yo supongo que tú serás como yo, ¿no? O sea, que vas ahí a muerte con la conversión, ¿no? Y que mirarás las fichas 1000 veces desde el tamaño de las fotos, los vídeos, en fin. Sí, nosotros exacto, intentamos siempre enriquecerla lo máximo posible, ya no solo a nivel de descripción. Bueno, es que quería poneros algún ejemplo que tuviera. Utilizas DoFinder, entiendo yo. Sí, para nosotros, por ejemplo, el buscador pues es clave. Luego en ficha de producto, además del vídeo, solemos tener en este formato pop-up que estamos viendo que retiene bastante. Esto se hace con una herramienta que se llama Widget. ¿Cómo se llama? Widget. BitBit. Te permite hacer este tipo de vídeos en diferentes formatos, ya no solo insertarlo aquí, sino tenerlo. Entonces tenemos como vídeos del uso del producto muy a lo Instagram o a lo Reel, aquí tipo burbuja para que te quede muy claro, porque al final vimos que tenemos mucho producto técnico que está muy bien hacer explicaciones muy largas y demás, pero hay gente que no se lo lee. Entonces, para que se lo quiera leer, pero para el otro necesita tener un apoyo audiovisual. Ya todo el tema de fotografías, pues también intentamos hacer la máxima inversión posible. Por ejemplo... ¿Tenéis fotos propias o de catálogo? Sí, todos son fotos propias, también las máximas posibles a nivel de SEO. Entonces, bueno, intentar siempre trabajar al máximo, pues tanto a nivel de textos como a nivel de vídeos, como a nivel de imagen, y esto es fácil decirlo, pero cuesta mucho tiempo de inversión y es un camino casi inacabable porque siempre ves cosas a mejorar y a pulir, pero ese es un poco nuestro mayor foco de conversión. Luego, el tema de apps, como decía, Widget para los vídeos pop-up, DoFinder de buscador, Octane lo estamos gastando como chat. Lo que pasa que con la particularidad de que hemos metido OpenAI, todavía no está del todo público porque hace 2 meses que estamos probando, pero la idea es meter
integrarlo con ChatGPT para algunos tipos de consultas. A la vez también está integrado con Zendesk, que es la plataforma de ticketing que gastamos para gestionar los emails, que a la vez está integrado con Aircall, ¿vale? Que es nuestra centralita. Si os fijáis, pues bueno, en Francia tengo un número francés que es importante para generar ahí la confianza, un +33, y todo esto lo gestionamos, todos los agentes que hay. Está integrado, digamos, PrestaShop. Bueno, primero nuestro ERP con PrestaShop, y ahí cuelgan Zendesk para emails, Aircall para llamadas, entre ellas también están coordinadas, es decir, cuando a mí me salta una llamada de Aircall veo los tickets y los emails que ha enviado y puedo ver los pedidos que ha hecho en Presta. Entonces tenemos Zendesk, Aircall, Zendesk emails, llamadas Aircall, y luego con el ChatGPT tenemos Octane, que combinamos. Vamos a combinar GPT con también agente en vivo, ¿no? Pero ello es un poco a nivel de atención al cliente y gestión interna cómo está funcionando tanto la atención al cliente como a nivel UX. Luego, bueno, hace poco cambiamos, tenemos ahora Trustpilot desde hace 2-3 semanas, por eso ahora hay tan pocas reseñas, pero bueno, tenemos 15.000 en Ecomi, lo que pasa que Ecomi dejó de posicionarnos. Y cuando buscabas opiniones de la tienda del apicultor, pese a tener 15.000 en el Ecomi, te salía Trustpilot. Entonces nos hemos visto obligados a cambiar, aunque ahí hay bastantes. ¿Habéis podido importarlas, todas las opiniones, o no? No, las habéis perdido. Las hemos perdido. Bueno, aún están ahí, ¡Buah! supongo. ¡Qué cabrones! Pero no puedes exportar el XML, importarlo y tal. No lo aceptan. No lo aceptan, qué cabrones. Mira, solo en España, porque teníamos cuenta por idioma, solo en España hay 14.000. Y en Francia habían unas tantas miles y demás. Pero bueno, es que al final, si te buscan en Google opiniones de la tienda de apicultor, reviews, y en todas se posicionaba Trustpilot, pues estábamos abocados y es carísima Trustpilot comparado con... Sí, eso te iba a decir. Y además después, en fin, no puedes abandonarlos, ¿no? Al final te pasa, no sé si te habrá pasado lo mismo con Ecomi, pero yo he hablado con otros e-commerce managers, alumnos y tal, que en fin, que después, que pagaban una pasta, ¿vale? Y que después te amenazaban incluso si te ibas. O sea, es como que te tenían cogido para que no te fueras. Y además que valía una pasta. Sí, aquí la diferencia está que Ecomi, si tú te lo dejas, aún tenemos permanencia, pero en cuanto dejemos el contrato con Ecomi, el perfil desaparece. Y en Trustpilot, supuestamente el perfil permanece, o sea, es permanente. Entonces, pues digo, como mínimo estar 1 año o 2 años recopilando y dejar ahí un perfil con miles de reseñas positivas o mayoritariamente positivas, porque espero dar un buen servicio, y luego pues ver si podemos ya plantear otra, pero ya dejar por lo menos esa base hecha. Pero sí, he oído esas malas prácticas, como tú dices, e incluso que falseaban opiniones negativas en el perfil para que, digamos, te pase la situación que me ha pasado a mí, Sí, ¿no? De ver que como están rankeando mayoritariamente mejor que tu propia app de reviews, pues se aprovechan de esa situación. Muy bien, muy bien. Sí, siempre, a ver, yo utilizo opiniones verificadas y ya digo, pero ellos creo que sí que te permiten exportar el XML, más que nada, ya no por a nivel de opiniones generales, ¿no? Sino a nivel de la ficha de producto, meterte en el esquema, la opinión, ¿no? Y que, en fin, cuando estén buscando un producto, que esa opinión salga, no a nivel de la tienda, sino a nivel del producto. Y siempre hay que hacer una migración de estas, te asustas, ¿no? Porque, claro, eso modifica el código de la web y tal, y al final, pues no sabes si te va a salir la estrellita o no. Claro, ahí te juegas los snippets, te los juegas. Eso es. Vale, y bueno, preguntaba también Óscar si el form de dudas que tenéis en la ficha de producto es útil o no. Yo lo que hago es meter un WhatsApp directamente. En cada ficha de producto le pongo como, mándanos un WhatsApp por si tienes alguna duda, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos por enriquecer la ficha de producto, ¿no? Al final, pues, aquí era por darle más contenido, ¿no? Y que al final aparte de la usabilidad, pues dejarlo público. Lo que sí que vamos a meter
es cuando los productos de gran formato, que pueden ser, por ejemplo, de este estilo, de paletizados, lo que quería ponerle también es un form de presupuesto, porque he coincidido con varios e-commerce managers de otras empresas en las cuales, digamos que esos leads luego los pasan a B2B y pueden trabajarlos de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor en productos de ticket alto, que es para profesionales, además de añadir el carrito, que ponerle tipo un form para captar el propio lead, ¿no? Entonces, esa parte sí que la veíamos interesante de también poder trabajarla de esa manera. Luego también tenemos aquí los descuentos por cantidades, que al ser pues B2B sí que es interesante el poder hacerla visible en la propia ficha. ¿Y Secura, Joshua, lo utiliza la gente? ¿Lo utiliza mucha gente, Secura? Bueno, te diría en porcentaje sobre menos de un 5%, un 4 o un 5%. Pero bueno, el ticket es verdad que Secura es ticket medio muy superior al ticket medio. Vale, es decir, entonces, lo suele comprar gente que, no sé, bueno, por cierto, ¿cuál es el ticket medio tuyo? El ticket medio está en 142, 143. Ahí estaba. Está muy bien. Sí. O sea, es que tienes el e-commerce perfecto que todo el mundo desea. Recurrencia, ticket alto, sí, nicho. tenía todos los ingredientes, sí. Sí, la verdad que sí. Yo, de hecho, ahora que estoy viendo el botecito recuerdo que te compré y que me tocará hacerte pedido también. Sí, hace unos años. Ahora supongo que ya compraréis directamente a fábricas, ¿no? Sí, esto, por ejemplo, pues lo que decía, al principio, pues no te venden las vidrieras y bueno, pues ahora hacemos contratos anuales con las vidrieras, entonces pues ya es otro cantar. Aquí también, pues el tema de los envases, ya nos salimos un poco del nicho, porque nos compra, pues mira, tú eres un buen ejemplo, ¿no? No sé para qué querías envasar, pero es otra cosa que no fuera miel. Nos compran mucho conservero, de mermeladas, también tenemos en Gran Palet. Bueno, pues aquí esto al final vale para muchas cosas, ¿no? Entonces, aunque el principal cliente sea el apicultor, pero hay otros productos que los intentamos trabajar y vender en otros sectores para diversificar. Claro, ¿y tenéis hecho catálogo en PDF? Pues sí, pero siempre está obsoleto y esa es la guerra continua. Entonces nunca nos atrevemos a pasarlo, pero yo espero que 2025 sea ya el primer año que por fin tenemos el catálogo, porque corremos más que el editor. Sí, es que al final, mira, fíjate, yo uno de los módulos que más cariño le tenía de Magento, porque vamos, yo me sabía todos los módulos de memoria, era uno que te hacía el catálogo. O sea, era uno que tú le decías, además es que tiene lógica, ¿no? Tú dices, mira, que quiero hacer un catálogo de todos los botes. Y dices, joder, macho, si lo tengo que hacer o contratar y tal, tengo 4.000 referencias, es un rollo. Entonces, este modulito, tú seleccionas la categoría o seleccionas los productos, le dices si quieres grid o si quieres filas y le dices los campos que quieres mostrar. Y te lo hace. Y ahora que está ahí los PDF, joder, es que sabes tú lo sencillo que es eso. Y fíjate, para el B2B yo creo que sí que te puede funcionar muy bien, porque no tengas todos los productos. Pero siempre hay Nosotros gente que pregunta. ese módulo sí que lo tenemos en Presta, lo que pasa es que ahora a nivel de diseño, pues Ya, sí, era horrible. Sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, lo que hacen es, bueno, mapear campos en un PDF. Pero claro, ese PDF lo puedes modificar tú también, porque le podías poner el tipo de letra y en fin, sí que se puede tocar un poquito, pero vamos, que es un rollo. Sí. Y bueno, comentaba, bueno, sí, nada, Luis dice, ¿qué plataforma de reviews recomendaríais? Pues, a ver, esto depende también del dinero que te quieres gastar. Hay unos chicos de Valencia que, vamos, tengo pendiente con él hacer una... ¿Revit? No. Reddit. No, es Reddit, eso. Revit. Con V, ¿no? Con Sí, él. esos eran, creo que eran los más económicos. Sí. Para Es mí también es Reddit.io. importante ver ¿Cómo era? Reddit. con V. Revit. Para mí es importante ver creo que no sé si hay latina, no sé, no me hagas mucho caso. Para mí es importante también ver, dependiendo del país al que te vas a dirigir, por ejemplo, la que tienes tú de opiniones verificadas, en Francia tiene casi todo el tráfico. Entonces, en España
Pues está ahí entre opiniones verificadas, Ecomi, Trusted Shops, también comparar un poco. Al final lo que quieres con las reseñas es generar confianza. Generar confianza e intentar que te contesten o intentar generar las máximas posibles, ¿no? También a mí me parece interesante que tenga la funcionalidad para poder replicarla en Google My Business, que siempre también te da dentro del SEO local un plus. Entonces ahí nosotros en Ecomi lo que vimos es que es una plataforma que va menos, aunque el tema de luego duplicarlo y que te den la opción de poder automatizarlo para ponerlo en Google es interesante. La que mejor nos posicionaba para nosotros era Trustpilot y no nos ha quedado más remedio. Pero luego estuve viendo Trusted Shop. Normalmente suele tener bastantes buenas ofertas para poder trabajar con ellos inicialmente y luego pues opiniones verificadas también más de lo mismo. Y luego, como tú comentabas, Fabi, pues Revi yo lo vi, en su día era, si no quieres dedicar recursos, pues prácticamente creo que con Revi no sé si sean 10 euros al mes, igual me estoy flipando, Sí, pero algo así. era muy baratito, lo que pasa, creo que no tenían la API de Google, me parece, o algo así. No recuerdo muy bien, pero había algo que la última vez hablé con él y me dijeron que sí que lo tenían. Vale, me dice Oscar que tengo las preguntas arriba, a ver. Dice, para la app, ResKit o tu actual, pero hay cosas, ¿recomiendas cambiar? La de Connective, a lo mejor, que veo aquí. Vale, sí, la de Connective, vale. Sí, a ver, sí, Connective. Bueno. Sí, nosotros lo tenemos, bueno, nosotros empezamos en su día con BrainSense, con el amigo. Sí, claro. Sí, sí. Mítico, el BrainSense, ya ves. Y bueno, al principio pues lo que gastábamos eran los recomendadores en base a comportamiento y alguna campaña de email marketing automation, ¿no? Entonces, con Connective, pues, en esa línea. Yo sí que lo recomiendo porque calidad-precio está muy bien. ¿Los hay mejores? Técnicamente y de calidad, sí, pero también el precio es mucho más desorbitado. Entonces, como con Connective, si no me equivoco, al principio se puede pagar por uso, o digamos, lo contratas por request o por tokens o como lo computaban, pues puede ser una plataforma, un CMR, que en este caso te dé todas las funcionalidades que puedes necesitar al principio, como puedan ser, pues, es verdad que tienes que dedicarle al principio un poco de tiempo para manejar y poder montarte tus propios workflows y digamos, sacarle ese puntito que te permite la herramienta, pero a mí me parece de las mejores opciones que hay para empezar. Como digo, tienes alternativas, tienes Clavillo, tienes ActiveCampaign, tienes un montón de opciones, pero Connective, pues el soporte no es malo, las funcionalidades que tienes están bien, el precio es bueno, nosotros estamos contentos, es verdad que tenemos las seis cuentas de Connective porque tenemos una por idioma, cada uno de sus workflows y demás y lleva su trabajo, pero una vez haces el setup, yo sí que la recomendaría, si esa es la pregunta. Y si no tienes tiempo o no quieres tal, ellos sé que tienen un pack tienen un pack como de setup, en los cuales ellos te hacen como un chequeo y te montan 7 workflows para en este caso los que mejor. Normalmente suelen poner siempre los básicos, pero si estás decidiendo en empezar y a lo mejor dices, ostras, es que no tengo tiempo, no me veo capaz de poder hacer el setup, creo que si pagas 190 euros te hacen ellos ese setup y te lo dejan todo montado con los workflows básicos. Sí, hombre, la verdad, Connective, aparte de ser españoles, pues claro, tienen un soporte muy bueno. Y bueno, ActiveCampaign, el tema es que, claro, lo puedes utilizar para e-commerce, pero también para B2B. Quiero decir, perdón, para leads, para generar B2B. Es decir, me entra un lead, tal, lo meto en oportunidades, todo el rollo que Connective es muy, muy de e-commerce, puro y duro. Y también en su día yo hablé, con otras personas del mundo de e-commerce, se quejaban, entre comillas, al principio de Connective por la entregabilidad. Siempre decían que los servidores de ActiveCampaign y tal, como que tenían mucha más fuerza o estaban más preparados para la parte de entregabilidad. Pero bueno, yo creo que eso hoy en día
no es ningún problema. Mm. Más preguntas. Óscar, quiero que hables, pero el micro no lo tienes. Puedo ponerte a ver como moderador, pero sí creo que no va a salir el micro. A ver. El resto podéis hablar, ¿eh? A ver, Óscar. Te he puesto... Es que no me sale la opción de micro. ¿Tienes micro y cámara activada? Mientras contesta Óscar, creo que preguntaba Luis. A ver. Vale, sí, el de Luis, que preguntaba sobre el tema de marketing digital, si externalizamos en agencia o lo trabajas in-house. Buena pregunta también, porque el tema de marketing digital, normalmente mi experiencia en agencias no es tan buena. Bueno, no me gusta generalizar, ¿vale? Pero las agencias con las que había trabajado yo normalmente, pues primero me parece difícil ser bueno en todo, ¿no? En todo me refiero porque principalmente en marketing digital puedes delegar en SEO, puedes delegar en la gestión de ads y saber de todo es difícil para una agencia, sobre todo si es pequeña. Normalmente suelen ser agencias que son especialistas en uno de esos puntos y luego te ofrecen el resto de servicios. Pero claro, luego la siguiente fase es, aparte de que lo ofrecen, primero son buenos en una cosa, luego ofrecen todo y luego suelen poner a muchos perfiles juniors y esa parte es la que a mí menos me gusta, que es lo que veo que pasa mucho en las agencias de marketing digital. Entonces, normalmente en marketing digital prefiero ir a freelance de confianza, que sé que trabajan bien, como en este caso en SEO y en ads. Lo llevamos interno. La gestión de contenido la llevamos interno, no confío en la gestión de contenidos externa, porque nadie conoce mejor, y más en un sector como el nuestro, nadie lo va a poder hacer mejor que nosotros mismos, tanto a nivel audiovisual como de redacción. Pero el SEO on page sí que me gusta delegar en un SEO técnico, que para mí eso sí que aporta valor. Un SEO técnico freelance, que sé que me reúno con él y sobre todo sé tener una noción, para mí es clave que el e-commerce manager o el gerente o quien fuera, que tenga una noción de SEO para poder saber la estrategia, lo que se está haciendo y poder hablar de tú a tú y tener un control. Entonces, nosotros lo que hacemos es delegar SEO técnico, SEO on page, no los contenidos, y lo mismo con las campañas de Google Ads. Las hacemos, nosotros hacemos parte, pero la parte más técnica, más de estar al día, en una bolsa de horas, la hacemos con freelance. No digo que sea la mejor solución ni nada, a mí yo cuento lo que a nosotros, después de muchos años, nos funciona. Muy bien. Sí, la verdad es que delegar, a mí me pasa algo también parecido con el mundo del marketing. ¿También te cobran por horas, Joshua, o tienes como un pack cerrado? En SEO lo tengo cerrado y en Google Ads por horas. No me gusta no me gusta el formato de cobrar por porcentaje de inversión. Nunca lo he entendido. Me parece más honesto cobrar por horas. Entonces es difícil, pero encontré a una freelance con mucha experiencia que realmente cobra por horas. No me importa que cobre mucho por la hora, pero no por porcentaje de inversión en Google Ads. Eso es, y te compensa, ¿no? Es decir, porque también el trabajar por horas son formatos que cuando los contratas, como no llevas un seguimiento real, nunca sabes si está haciendo las horas o no. Pero sí, es que en nuestro caso las campañas de Google Ads están muy, muy depuradas, porque las empecé yo me acuerdo, haciendo un curso en el Palacio de Congresos que hacían gratuito de Google al principio de todo. Entonces yo me formé mucho en SEO y en SEM al inicio de todo. Entonces ya nacimos con eso. Entonces, las campañas, yo no tengo producto como pueda ser un textil, ¿no? Que está constantemente renovando con nuevos artículos, nuevas temporadas y que tenga una relación de campañas frenética. Normalmente sé lo que me funciona y es ajustar y tocar poquitas cosas, pero con sentido. Entonces sí que, como la bolsa de horas es limitada, a lo mejor pueden ser 3-4 horas semanales, me funciona bien, pero como tú dices, a lo mejor esto no tiene sentido para alguien de
textil o de mucha rotación o con un feed de 50.000 productos porque tiene que empezar a hacer segmentaciones y se tira ahí todo el día, ¿no? A nosotros por nuestra casuística, por eso digo que a lo mejor a la gran mayoría le puede valer de ejemplo y a otros no. Muy bien. Luis dice que, en fin, que cómo habéis dado con los freelance de SEO y Ads. Yo supongo que es prueba y error. Yo, a ver, un truco que no sé, si yo me iba a las mejores agencias y normalmente te ponen los perfiles, ¿no? Los que el equipo, nosotros, y te salen un montón. Y me iba a los seniors y luego les contactaba por privado a ver si hacían gesto, porque muchos de ellos, como son autónomos, dan servicio a la agencia y luego aparte cogen clientes. Entonces les escribía y les tanteaba a ver si podían trabajar como freelance, o sea, es decir, fichaba a las propias agencias porque no me gusta el marketing digital o el SEO trabajarlo vía agencia. Entonces cogía al senior, luego también normalmente iba a los eventos del SEO on the Beach, en la Manga Urban Menor, hacía mucho networking allí, cogía contactos, como entendía un poco de SEO, pues intentaba ver quién trabajaba en esa línea y sobre todo buscar perfiles de SEO técnico. Sí, el mundo del SEO es que es bastante especial, porque, en fin, ya sabes que nunca se te asegura nada, resultados y que en fin, que hay muchos SEOs que yo siempre lo digo. El cliente ideal para un SEO es el que no pregunta, que no pregunta demasiado. Si estás tú detrás, de aquí, de allá, al final creo que dejas de ser tu cliente ideal y es rentable. Sí. Además, ellos tienen llega un momento que ya las ideas se van acabando y casi todos se centran en link building cuando ya no hay nada más que hacer en un page. Entonces, para mí ahí, pues ya no me parece que tenga el mismo sentido tener el mismo formato de cobro, ¿no? Por ejemplo, claro, con SEO on page, sobre todo al principio, no, en nuestro caso es que tenemos mucho trabajo, ¿no? Pero de SEO on page, pero llega un punto que ya las horas de on-page se limitan porque ya está casi todo hecho. Entonces, para mí no es lo mismo la parte del inbuilding de buscar otras webs, ¿no? para generar enlaces que esa parte de SEO técnico puro, de depurar. Y muchos de ellos no te dicen nada, ¿no? Pues el fee son 1.300 euros o 1.400 euros al mes hasta que tú te quejes. Y esa parte sí que la he vivido yo muchas veces. Digo, bueno, pero es que no es el mismo trabajo que el que hicimos los 6 primeros meses. Ahora, totalmente. Y no de mutuo propio no te dicen, no, ahora estoy trabajando bastante menos, vamos a reducirlo a la mitad y esto lo inviertes en compra de enlaces. ¿No? Sí, ellos, es lo que yo te decía, que si tú no preguntas, tú pasas informes y yo he visto informes que es, mira, en esta Keywords está el segundo, está el primero, entonces, mientras tú no digas nada, claro, la gente que es ignorante en esto dice, ah, vale, sí, están haciendo cosas. Justo. Pero realmente muchas veces no haces nada, estás bien posicionado y no te cambia, pero sí que es cierto que en el momento que le aprietas un poquito, pues ya la cosa se suele poner tensa, porque el mundo de la agencia o el mundo del SEO al final son horas. Entonces, claro, ¿qué te interesa? Pues facturar más a ser posible con las mismas horas. Y es imposible que un SEO que vaya creciendo a nivel personal y a nivel de clientes te dedique las mismas horas al principio que al final al mismo precio. Totalmente. Entonces, bueno, eso es un poco... Y normalmente la ambición de ellos es pasar ya a ser super senior y tener otros juniors que hagan tal. Entonces Claro. es muy difícil mantener a un buen SEO. Casi tienes que hacer una labor de scouting de ese SEO que está por lo menos con las ganas de coger el proyecto y estar ahí en el barro y hacer todo lo que haga falta para estar ahí mano a mano contigo. Pero él en su cabeza va a ser, y yo esto lo hago 1 año, 2, en 2 años tengo aquí gente haciéndomelo. Y ya no es lo mismo, porque eso ya no es igual. Sí, eso pasa en todas las agencias. O sea, el típico, pues bueno, emprendedor que lo monta por su cuenta y al final, ¿qué ocurre? Que crece. Es normal, ¿eh? Y no lo estoy criticando, ¿no? Pero al final, ese emprendedor o ese fundador de la agencia pasa más a tareas administrativas o tareas de gestión o tal. Al final, ¿qué hace? Pues acaba delegando en otras personas que no son él, ¿no? Y eso ha pasado mucho, sobre todo en el mundo del SEO, ¿no? Que se trabaja mucho la marca personal en Twitter y en 1000 sitios, ¿no? Que al final tú los contratas por estar contigo, pero después al final me pasas un becario, me pasas a un junior, ¿no? Y al final, claro, el tiempo que tú dedicas es una batalla eterna.
Y como tú dices, tienes que estar encima. Por eso yo incidía en que para poder estar encima tienes que tener un cierto nivel y esa pequeña formación, que no es una formación, ojo, para que tú lo ejecutes, sino para que por lo menos seas consciente de las acciones y del trabajo. Yo ahora he contratado a 2 SEOs diferentes. Uno para una empresa y otro para la otra. Y claro, la manera de trabajar es diferente. Cuando le dices Magento, tal, pues yo qué sé. Es que pierden mucho el tiempo. Yo les digo, se ponen a tocar módulos míos. Y yo le digo, tío, no lo toques, o sea, porque también van por horas y al final el tiempo que están tocando algo que no controlan lo están quitando incluso a hacer contenidos, ¿no? Y me dice, no, he estado investigando la parte del módulo y digo, no, o sea, no toques eso, que ya me he peleado yo suficientemente, o sea, muchísimo tiempo para que ahora te pongas tú a marear aquí, a tocar esto, tocar lo otro, que si no me va, incluso el módulo de redirecciones del HT Access, o sea, y al final digo, ostras, tío, es que se ha quedado atascado prácticamente 3-4 horas y a lo mejor no me ha preguntado a mí de cómo hacerlo en instalación y se ha perdido mogollón de tiempo, ¿no? Y otros sí que van más un poco, cuando tienes un WordPress, pues bueno, les puedes dar incluso las llaves del WordPress para que hagan contenido, para que te instalen módulos y todo eso. Pero ya digo que los resultados muchas veces como no son tan efectivos como Google Ads, tan a corto plazo, pues claro, siempre está la excusa de, no, mira, mínimo 6 meses. Si llevas 6 meses y no ha habido ningún cambio, pues bueno, te comes tú todos esos 6 meses y ellos tampoco te lo pueden justificar de ninguna de las maneras. Mira, Óscar creo que ahora sí que va a poder. Un momentito. Óscar, te he mandado el vídeo. A ver si puedes activar. Creo que sí que vas a poder. Vale. Hola, buenas. ¿Me oyes Hola, ahora? Óscar. Sí. ¿Se me oye? Genial, genial. Nada, te lo había mandado por WhatsApp. Nada, Joshua, un placer conocerte. La verdad que wow, me ha gustado mucho todo lo que has dicho y te has convertido en un referente donde mirar. Mis preguntas sobre Connective no era... Yo ya uso Connective, ¿vale? Pero, es decir, ¿qué cosa me potenciarías mucho de Connective? O yo que ya uso, ¿cuál sería el consejo de, hostia, esto no lo puedes dejar de hacer con Connective? ¿Qué estás haciendo con Connective actualmente? Word muy básico porque hace 4 meses que lo tengo instalado y básicamente pues típicos carritos abandonados, personalización de la home, personalización en la ficha de producto, según lo que ha visitado el cliente, según si es cliente recurrente o no es cliente o es cliente nuevo, enseñarle según qué contenido. Ahora estamos muy focalizados en eso. Y luego también, pues, bueno, tema de email marketing, pues obvio, enviarle productos o que ha visitado y no ha comprado, los carritos abandonados o sugerencias en función a lo que nos ha comprado. Sí, pues vale, tienes, digamos, la base hecha, ¿no? de digamos, lo básico. Nosotros, por ejemplo, es verdad que tampoco le estamos sacando un super jugo a Connective. Siempre estas herramientas, yo creo que la gran mayoría, incluso e-commerce mucho más grandes. Yo estaba hablando con Víctor de mi tienda de arte que tiene Salesmanago y dice, Salesmanago te permite hacer un montón de cosas y dice, estamos aprovechándola al 1%, ¿no? O sea que me refiero a que tampoco te agobies mucho por no sacarle porque al final siempre es lo típico, ¿no? Pero yo creo que la parte de por lo menos en nuestro caso, lo que vemos más potencial de mejora es la parte de segmentación de la base de datos, donde estamos ahí atacando mucho. Intentar coger y hacer los perfiles, sabes que se puede hacer la de el dormido, o sea, segmentarlos por la activación que tienen. También la matriz RFM. Hacer toda la matriz RFM y también cosas ya a nivel propias de negocio, como en nuestro caso es que mi ejemplo no te vale, ¿no? Pero la de separar profesionales B2B de B2C, en este caso es donde más jugo estamos sacándole porque ya nos sale después otro, como si fuera otra cuenta diferente solo para cada tipología de cliente. Yo creo que es ahí donde vamos a ganar más, partiendo ya de la base de la que tú tienes, que digamos que es la común que todos tenemos dentro de Connective. Vale.
Y luego otra pregunta. Yo también tengo una app creada con Reskit. Le veo cositas. Tu recomendación, ya que has trabajado con ellos y ahora estás trabajando con otro, ¿cuál sería tu consejo? Es decir, ¿merece la pena cambiar? ¿O ya está bien? No te va a aportar. La herramienta que tengo yo también es del mismo sistema que embebe la página, o sea, igual que una competencia directa de Reskit en cuanto a funcionalidad. A nivel UX no te va a cambiar nada. Lo único es, en nuestro caso, fue el precio y porque los desarrolladores eran la misma agencia que nos llevaba a nosotros todo el desarrollo. Entonces nos hizo una oferta y ponía cierto ahorro a nivel anual. ¿Puedes recordar con quién la tienes ahora? Sí, se llama Ecom, de e-commerce con 2 M's, Ecom App, que es de la agencia Soy, que están en Elche, soy.es. Ellos son expertos en prestas, sobre todo. ¿Vosotros en qué CMS estás, Óscar? Magento. Magento 2. Con Magento. Bueno, tengo Magento 2, tengo varias tiendas. Tengo Magento 1 y Magento 2. Tengo Magento 2, hicimos la migración en abril, y 2 aún las tengo en Magento 1, que son las más dormidas que tenemos, las más flojitas, por decirlo así, pero bueno, sí que en los próximos meses o año, la idea es que esas 2 que quedan en Magento 1 también meterlas en Magento 2. Soy uno de esos locos que... Valientes. Sí. Como yo. Escuela. La verdad que sí, la verdad que sí. Y otra pregunta, ahora que me viene, antes has hablado de Shopify, que en tu caso te sería como una cuota mensual de 2.500 euros. Actualmente, la inversión que estás haciendo mensual, tipo mantenimiento, desarrollo de módulos, que has dicho más o menos sería igual, ¿por ahí te va el gasto? Justo, lo comentaba con Fabi antes, de mi coste contando servidor, mantenimiento, desarrollo, etcétera, mi coste también es el mismo que el de Shopify Plus, pero la diferencia estaba únicamente en el Shopify Payments. Si Shopify no te obligara a trabajar con Shopify Payments en exclusiva para el tema de tarjetas, me saldría más rentable trabajar con Shopify. Pero esa parte que supone el 1% de la facturación, casi en online, es donde está la diferencial y donde no supone un ahorro, sino más bien lo contrario. ¿Qué método de pago tienes, Joshua, para tener un 0,25? ¿Lo tienes negociado con el banco, no? ¿O cómo? Sí, tengo a Paycomet como Sí. PSP, pero la adquirí directamente con el banco, con Banco Sabadell. Vale. Son 0,20 las tarjetas de débito y 0,30 las de crédito. Y luego tengo también PayPal al 1%. Luego, negociamos con PayPal para implementar PayPal Checkout. Entonces, se ha quedado ahora como adquiriente también PayPal y nos bajó la comisión al 1% y nos dio 9.000 euros en cash por implementarlo. Entonces, también tenemos las wallets, Apple Pay, Google Pay, y dependiendo del país, pues hicimos un análisis y vimos que en Portugal tenía sentido poner multibanco y MBWay, en Italia MyBank, en Alemania ya no lo tenemos, pero antes teníamos Klarna, porque a los alemanes les gusta mucho. Francia es el único que no tiene especialistas y y en España Bizum. Entonces, tenemos un mapa de lo que son común a todos, que son tarjeta, PayPal y las wallets, Google Pay, Apple Pay, eso es común para todos. Y luego ya país por país tenemos lo suyo. Si se loguea desde Portugal, pues además de esos generalistas te sale multibanco y MBWay. Si te logueas desde Italia, te sale MyBank. Y si te logueas desde Alemania, Klarna. Eso de manera individual, ¿no? Es decir, tenéis una integración para cada método de pago. O sea, lo digo porque MultiSafePay, por ejemplo, tú solo instalas MultiSafePay y ellos te hacen todo lo que comentas tú. Según el país, te muestra transferencia bancaria, tal. O sea, cada uno lo hace a su manera. Sí, nosotros lo tenemos también con un PSP. En este caso, Paycomet, que es
el que haría del que intermediario, ¿no? Pero también se puede hacer uno por uno, más tiempo y más costoso, pero para mí es más rápido hacerlo con un PSP, que hay muchos. Paycomet esta vez es nacional, nosotros los conocimos en el Digital One to One, Sí. en Florida, que es un evento bastante interesante para sobre todo trabajar los métodos de pago, porque van muchas empresas. Y me pareció interesante, además, llevan también todos los TPUs del Sabadell físicos, o sea que la cantidad de millones. Sí, es que lo compró Sabadell, me parece. Sí. Sí, compró Sabadell y luego vendieron a una italiana y ahora creo que lo van a vender. Creo que BVA también se iba a meter ahí. Eso me dijeron la semana pasada. Sí, voy a compartir el enlace y está bien, 19 euros al mes y después tienes poca comisión, fíjate, no está mal. Sí, 9 céntimos por operación. Está bien. ¿España? Eh, ¿Reembolso no lo trabajáis? Sí, muy a mi pesar, sí. Y a tu pesar, ¿qué porcentaje? Que el otro día lo hablaba con un grupo de e-commerce. ¿Qué porcentaje tenéis de contrarreembolso? Un 10%, 10-12%. Yo ando sobre el 30, 33. Lo que pasa es que tenemos a veces problemas con rechazos y pedidos falsos. Ya, sí. Eso sí. Pero sí. Pero bueno, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que hay un negocio de reembolso increíble en España. Sobre todo productos de estos de AliExpress, de tal, los que hacen dropshipping, solo venden contra reembolso. Y de hecho en Shopify hay un submundo ahí increíble. Hay módulos en los cuales tú en la ficha de producto, es como el Express Checkout de PayPal, que haces clic y digamos te saltas el checkout tuyo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Tienes un botón de pagar contra reembolso que cuando le das en la propia ficha de producto te sale los datos de entrega. ¿Sabes? O sea, para aumentar la conversión, en lugar de irte a un carrito típico, tal. Sí. Y esos negocios funcionan así, ¿eh? O sea, reembolso puro y duro. De hecho, hay gente que dice, ¿tú a qué te dedicas? Y te dicen, a reembolso. El reembolso significa e-commerce de reembolso, ya está, no hay más. No te complicas ni en Shopify Payments ni nada de esto. Además, no sé yo si se saltará la comisión, estoy pensando yo, de Shopify. No lo sé, eso sí, habría que verlo. Sí, porque si no entras creo que el resto ya de pagos no se metían. Claro. En PayPal y demás ya no meten. No meten comisión, ¿no? Pues muy bien. Pues un par de preguntas. Nada, Oscar. Un placer. La verdad que me ha gustado mucho escucharte. Gracias, realmente. Muy bien. Pues nada, que tengáis una feliz semana. Gracias, Joshua. Gracias. Hasta ahora. Hasta ahora, chao.